con los buenos días, tardes o noches. Bienvenidas y bienvenidos a Radio Voz de la Herramienta. Esta será la segunda ocasión de los textos de Eduardo Galeano sobre Colombia. Julio 13. En este día del año 2002, el máximo organismo del fútbol dio a conocer el resultado de una encuesta universal. Elija usted el gol del siglo XX. Ganó, por abrumadora mayoría, el gol de Diego Maradona en el Mundial de 1986, cuando bailando, con la pelota pegada al pie, dejó a 6 ingleses perdidos en el camino. Esa fue la última imagen del mundo que vio Manuel Alba Olivares. Él tenía 11 años, y en ese mágico momento los ojos se le apagaron para siempre. Ha guardado el gol intacto en su memoria, y lo relata mejor que los mejores locutores. Desde entonces, para ver fútbol y otras cosas no tan importantes, Manuel pide prestados los ojos de sus amigos. Gracias a ellos, este colombiano ciego fundó y preside un club de fútbol. Fue y sigue siendo director técnico del equipo. Comenta los partidos en su programa de radio. Canta para divertir a la audiencia y en los ratos libres trabaja de abogado. Marzo 13. En el día de hoy del año 2007, la empresa bananera Chiquita Brands, heredera de la United Fruit, reconoció que durante 7 años había financiado a los paramilitares colombianos y aceptó pagar una multa. Los paramilitares brindaban protección contra las huelgas y otras malas costumbres de los sindicatos obreros. 163 sindicalistas fueron asesinados en la región bananera en esos años. La multa fue de $25 millones. Ni un solo centavo llegó a las familias de las víctimas. 10 años que desangraron a Colombia. Allá por los años 40, el prestigioso economista colombiano Luis Eduardo Nieto Arteta escribió una apología del café. El café había logrado lo que nunca consiguieron en los anteriores ciclos económicos del país, las minas ni el tabaco, ni el añil ni la quina, dar nacimiento a un orden maduro y progresista. Las fábricas textiles y otras industrias livianas habían nacido, y no por casualidad, en los departamentos productores de café: Antioquia, Caldas, Valle del Cauca, Cundinamarca. Una democracia de pequeños productores agrícolas dedicados al café había convertido a los colombianos en hombres moderados y sobrios. El presupuesto más vigoroso, decía, para la normalidad en el funcionamiento de la vida política colombiana ha sido la consecución de una peculiar estabilidad económica. El café la ha producido, y con ella el sosiego y la mesura. Poco tiempo después estalló la violencia. En realidad, los elogios al café no habían interrumpido, como por arte de magia, la larga historia de revueltas y represiones sanguinarias en Colombia. Esta vez, durante 10 años, entre 1948 y 1957, la guerra campesina abarcó los minifundios y los latifundios, los desiertos y los sembradíos, los valles y las selvas, y los páramos andinos. Empujó al éxodo a comunidades enteras, generó guerrillas revolucionarias y bandas de criminales, y convirtió al país entero en un cementerio. Se estima que dejó un saldo de 180.000 muertos. El baño de sangre coincidió con un periodo de euforia económica
para la clase dominante. Es lícito confundir la prosperidad de una clase con el bienestar de un país. La violencia había empezado como un enfrentamiento entre liberales y conservadores, pero la dinámica del odio de clases fue acentuando cada vez más su carácter de lucha social. Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo liberal, a quien la oligarquía de su propio partido, entre despectiva y temerosa, llamaba el lobo o el badulaque, había ganado un formidable prestigio popular y amenazaba el orden establecido. Cuando lo asesinaron a tiros, se desencadenó el huracán. Primero fue una marea humana incontenible en las calles de la capital, el espontáneo Bogotazo, y enseguida la violencia derivó al campo, donde, desde hacía un tiempo, ya las bandas organizadas por los conservadores habían sembrado el terror. El odio largamente masticado por los campesinos hizo explosión, y mientras el gobierno enviaba policías y soldados a cortar testículos, a abrir los vientres de las mujeres embarazadas o arrojar niños al aire para ensartarlos a puntas de bayoneta bajo la consigna de no dejar ni la semilla, los doctores del Partido Liberal se recluían en sus casas sin alterar sus buenos modales ni el tono caballeresco de sus manifiestos, o, en el peor de los casos, viajaban al exilio. Fueron los campesinos quienes pusieron los muertos. La guerra alcanzó extremos de increíble crueldad, impulsada por un afán de venganza que crecía con la guerra misma. Surgieron nuevos estilos de muerte. En el corte corbata, la lengua quedaba colgando desde el pescuezo. Se sucedían las violencias, los incendios, los saqueos. Los hombres eran descuartizados o quemados vivos, desollados o partidos lentamente en pedazos. Los batallones arrasaban las aldeas y las plantaciones. Los ríos quedaban teñidos de rojo. Los bandoleros otorgaban el permiso de vivir a cambio de tributos en dinero o cargamentos de café, y las fuerzas represivas expulsaban y perseguían a innumerables familias que huían a las montañas a buscar refugio. En los bosques parían las mujeres. Los primeros jefes guerrilleros, animados por la necesidad de revancha, pero sin horizontes políticos claros, se lanzaban a la destrucción por la destrucción, el desahogo a sangre y fuego sin otros objetivos. Los nombres de los protagonistas de la violencia, Teniente Gorila, Mala Sombra, El Cóndor, Piel Roja, El Vampiro, Ave Negra, El Terror del Llano, no sugieren una epopeya de la revolución, pero el acento de rebelión social se imprimía hasta en las coplas que cantaban las bandas. Yo soy campesino puro y no empecé la pelea, pero si me buscan ruido, la bailan con la más fea. Y en definitiva, el terror indiscriminado había aparecido también, mezclado con las reivindicaciones de justicia, en la Revolución Mexicana de Emiliano Zapata y Pancho Villa. En Colombia, la rabia estallaba de cualquier manera, pero no es casual que de aquella década de violencia nacieran las posteriores guerrillas políticas, que, levantando las banderas de la revolución social, llegaron a ocupar y controlar extensas zonas del país. Los campesinos, asediados por la represión, emigraron a las montañas y allí organizaron el trabajo agrícola y la autodefensa. Las llamadas repúblicas independientes continuaron ofreciendo refugio a los perseguidos después de que los conservadores y los liberales firmaran en Madrid
el Pacto de la Paz. Los dirigentes de ambos partidos, en un clima de brindis y palomas, resolvieron turnarse sucesivamente en el poder en aras de la concordia nacional y entonces comenzaron, ya de común acuerdo, la faena de la limpieza contra los focos de perturbación del sistema. En una sola de las operaciones, para abatir a los rebeldes de Marquetalia, se dispararon 1,5 millones de proyectiles, se arrojaron 20.000 bombas y se movilizaron, por tierra y por aire, 16.000 soldados. En plena violencia había un oficial que decía: «A mí no me traigan cuentos, tráiganme orejas». El sadismo de la represión y la ferocidad de la guerra podrían explicarse por razones clínicas. Fueron el resultado de la maldad natural de sus protagonistas. Un hombre que cortó las manos de un sacerdote prendió fuego a su cuerpo y a su casa, y luego lo despedazó y lo arrojó a un caño. Gritaba, cuando ya la guerra había terminado: «Yo no soy culpable. Yo no soy culpable, déjenme solo». Había perdido la razón, pero en cierto modo la tenía. El horror de la violencia no hizo más que poner de manifiesto el horror del sistema. Porque el café no trajo consigo la felicidad y la armonía, como había profetizado Nieto Arteta. Es verdad que gracias al café se activó la navegación del Magdalena y nacieron líneas de ferrocarril y carreteras y se acumularon capitales que dieron origen a ciertas industrias. Pero el orden oligárquico interno y la dependencia económica ante los centros extranjeros de poder no solo no resultaron vulnerados por el proceso ascendente del café, sino que, por el contrario, se hicieron infinitamente más agobiantes para los colombianos. Cuando la década de la violencia llegaba a su fin, las Naciones Unidas publicaban los resultados de su encuesta sobre la nutrición en Colombia. Desde entonces, la situación no ha mejorado en absoluto. Un 88% de los escolares de Bogotá padecía avitaminosis. Un 78% sufría arriboflavinosis y más de la mitad tenía un peso por debajo de lo normal. Entre los obreros, la avitaminosis castigaba al 71% y entre los campesinos del Valle de Tensa al 78%. La encuesta mostró una marcada insuficiencia de alimentos protectores, leche y sus derivados, huevos, carne, pescado y algunas frutas y hortalizas, que aportan conjuntamente proteínas, vitaminas y sales. No solo a la luz de los fogonazos de las balas se revela una tragedia social. Las estadísticas indican que Colombia ostenta un índice de homicidios 7 veces mayor que el de los Estados Unidos, pero también indican que la cuarta parte de los colombianos en edad activa carece de trabajo fijo. 250.000 personas se asoman cada año al mercado laboral. La industria no genera nuevos empleos y en el campo la estructura de latifundios y minifundios tampoco necesita más brazos. Por el contrario, expulsa sin cesar nuevos desocupados hacia los suburbios de las ciudades. Hay en Colombia más de 1 millón de niños sin escuela. Ello no impide que el sistema se dé el lujo de mantener 41 universidades diferentes, públicas y privadas, cada una con sus diversas facultades y departamentos, para la educación de los hijos de la élite y de la minoritaria clase media. 1599. Santa Marta. Hacen la guerra para hacer el amor.
La rebelión estalla en las costas del Caribe y los truenos sacuden la Sierra Nevada. Los indios se alzan por la libertad del amor. En la fiesta de la luna llena, bailan los dioses en el cuerpo del jefe Cuchacique y dan magia a sus brazos. Desde los pueblos de Jeriboca y Bonda, las voces de la guerra despiertan la tierra toda de los indios Tairona y sacuden a Masinga y Masinguilla, Saca y Mamasaca, Mendiguaca y Rotama, Buriticá y Tairama, Maroma, Taironaca, Huachaca, Chonea, Cinto y Nahuanje, Mamatoco, Ciénaga, Durcino y Guairaca, Origua y Durama, Dibocaca, Duana, Chengue y Masaca, Daodama, Sacasa, Cominea, Guarinea, Mauracataca, Choquenca y Mazanga. El jefe Cuchacique viste la piel del jaguar. Las flechas que silban, flechas que queman, flechas que envenenan. Los Tairona incendian capillas, rompen cruces y matan frailes, peleando contra el dios enemigo que les prohíbe las costumbres. Desde lo más lejano de los tiempos, en estas tierras se divorciaba quien quería y hacían el amor los hermanos, si tenían ganas, y la mujer con el hombre, o el hombre con el hombre, o la mujer con la mujer. Así fue en estas tierras hasta que llegaron los hombres de negro y los hombres de hierro, que arrojan a los perros a quienes aman como los antepasados amaban. Los Tairona celebran las primeras victorias. En sus templos, que el enemigo llama casas del diablo, tocan la flauta en los huesos de los vencidos, beben vino de maíz y danzan al son de tambores y las trompetas de caracoles. Los guerreros han cerrado todos los pasos y caminos hacia Santa Marta y se preparan para el asalto final. Londres, Estadio Wembley, otoño de 1995. La selección colombiana de fútbol desafía al venerable fútbol inglés en su templo mayor, y René Higuita se manda una atajada jamás vista. Un delantero inglés dispara un tiro fulminante. Con el cuerpo horizontal en el aire, el arquero deja pasar la pelota y la devuelve con los tacos, dejando las piernas como el escorpión tuerce la cola. Vale la pena detenerse a mirar las fotos de este documento de identidad colombiana. Su fuerza de revelación no está en la proeza deportiva, sino en la sonrisa que cruza la cara de Higuita, de oreja a oreja, mientras comete un sacrilegio imperdonable. Gracias por sintonizar Radio Voz de la Herramienta. Nos escucharemos en próximos audios. Un abrazo y hasta siempre.